segundo saludo de la jornada. Buenos días y buenas tardes a todos los amigos de América. Vamos a dar inicio a este primer encuentro de los talleres hands-on que vamos a tener esta semana. El primero, hoy martes, y el siguiente va a ser el jueves en el mismo horario. La presentación de hoy, juntamente con la del jueves, va a ser hecha por el arquitecto Alexander Enríquez, en conjunto con el arquitecto Mauricio Medina, arquitectos ambos del norte de América. Tenemos a Alexander Enríquez en Costa Rica, en Centroamérica y en el norte de América, Alexander Enríquez en Costa Rica y Mauricio Medina en México. La charla de hoy va a estar enfocada hacia lo que son las soluciones de Autodesk en la nube, lo que hoy llamamos como Autodesk Construction Cloud. Vamos a poder ir recorriendo todo el proceso para gestionar esas soluciones que nos permiten trabajar colaborativamente en proyectos, incluso sin limitaciones de ubicación geográfica, como se va a dar el caso de que justamente es el trabajo entre alguien que está en Costa Rica y alguien que está en México. Así que la charla, la presentación va a estar siendo grabada, después les va a llegar el link para acceder. De hecho, todos los hands-on que venimos teniendo ya este año y que hemos hecho otros años, se puede acceder a ellos, a ese material, a través de la web de Sonda, que después le vamos a pasar el link también en el chat. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Algunas por ahí las podemos ir contestando los demás ingenieros que estamos ahora conectados, y si no, al final va a haber una ronda final de preguntas donde repasaremos todas esas dudas que hayan quedado. Por ese lado, el comentario que le quería hacer, y también les pido que mantengan los micrófonos apagados, porque eso dificulta muchas veces la buena presentación de quien está haciendo la charla. Así que gracias a todos ustedes por estar participando, y ya le doy el pase creo que Alexander va a empezar la charla y después la interacción con Mauricio. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de Autodesk Construction Cloud. ¿Qué es Autodesk Construction Cloud? ¿Cuáles son sus módulos y para qué sirven? Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con ver la presentación o algo, les recomendamos que quiten sus cámaras, porque eso les consume internet y va a dificultar que puedan descargar bien la imagen de la presentación. Esta presentación se va a desglosar en dos partes. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Nuestra idea es poderles llegar a presentar hasta build, que puedan entender una parte para qué funciona cada uno de los módulos. El día de hoy queremos presentarle Autodesk Docs, que entiendan de dónde viene, para qué sirve, quiénes lo utilizan. En esta ocasión lo vamos a hacer Mauricio y yo. De soporte tenemos a Juan Carlos Guardia. Si ustedes hacen alguna pregunta, Juan Carlos probablemente les vaya a estar contestando ahí en el chat. Y cualquier duda o comentario, por favor, al final. Recuerden tener los micrófonos apagados. ¿Alguien abrió el micrófono? Ya, gracias. Bien. Empezando que mi presentación, no sé quién está abriendo el micrófono. Empezando acá. Alexander, a Ricardo Boli le pedimos que apague el micrófono, por favor. Gracias. Perdón. Gracias. Yo quiero comenzar la presentación
mostrándoles que esta PPT no está en mi computadora, sino que está desde Autodesk Construction Cloud. Desde acá yo puedo crear cualquier información de Microsoft y tengo un visor nativo en la plataforma. ¿Qué hice yo? Creé mi presentación en PowerPoint, la subí a la plataforma y la tengo acá, y desde acá voy a presentar para que vean que pueden interactuar con diferentes documentos, no solo con Autodesk. En esta primera parte, Mauricio y yo queremos presentarles qué es Autodesk Construction Cloud, qué productos contiene, quién debe usar qué módulo, porque sabemos que muchos de ustedes, al tener tantos módulos que pueden adquirir, no saben cuál es el que mejor puede funcionar según su rol. Y queremos hacer una demostración de BIM Collaborate Pro. Como ustedes saben, Autodesk ha venido actualizando sus servicios y desarrolló una plataforma que se llama Autodesk Construction Cloud. Hay alguien que dice ahí que no me escucha, Anderson. Creo yo que todos me escuchan. Sí, sí, Alexander, te escuchamos bien. Puede ser un tema de la conexión de Alexander. De Anderson, sí. Ok. Exacto. Esta plataforma Autodesk Construction Cloud consta de varios módulos. Consta del módulo de BIM 360, que era la versión anterior. Tiene PlanGrid, Assembly y Building Connect. La idea es que independientemente del software que ustedes estén utilizando, puedan desarrollar un proyecto en conjunto. Ya sea que desarrollaran el proyecto en BIM 360, se podía comunicar con PlanGrid o Assembly. Hoy día Autodesk lanzó una actualización de sus módulos de BIM 360, lo hizo el 7 de febrero de este año, y incorporó nuevos módulos como una versión actualizada. Nuestra plataforma BIM 360 Docs en realidad pasó a llamarse Autodesk Docs. A pesar de que viene siendo una evolución de BIM 360, cada una de ellas está en servidores, por decirlo así, diferentes. Por ejemplo, si yo ya tengo un servicio de BIM 360, no puedo acceder a Autodesk Docs. Autodesk Docs solo se puede adquirir dentro de una AS Collection. Ambos tienen, por decirlo de alguna manera, la misma similitud. Ambos pueden almacenar documentos, tienen gestores de documentación, tienen control de versionamiento, pero Autodesk hoy día a ustedes les da acceso a un módulo que se llama BIM Collaborate, que viene siendo la evolución de Autodesk, de BIM 360 Docs, perdón. El siguiente módulo que nosotros tenemos se llama BIM Collaboration Pro o BIM Collaborate Pro. Este es la unión de BIM 360 Design y BIM 360 Coordinate, que anteriormente se llamaba Glue. Glue tuvo una evolución y pasó a llamarse Coordinate, y estos dos módulos conforman BIM Collaborate Pro. Ustedes también pueden adquirir la versión que no es Pro. Ya les vamos a mostrar a más detalle para qué sirve cada uno. Pero el BIM Collaborate viene siendo el software que ustedes pueden adquirir, que anteriormente era BIM 360, solo que tiene mayores beneficios. Y por último, la nueva actualización de BIM 360 Build pasó a llamarse Autodesk Build. Cada uno de estos módulos está pensado para una etapa y para un rol específico en el que ustedes se encuentren en un proyecto. Por ejemplo, si yo soy constructor, soy ingeniero o soy contratista, el software que a mí me sirve se llama Autodesk Build. Si yo estoy en la etapa de diseño y puedo ser modelador, puedo ser coordinador, el módulo que a mí me va a servir se llama BIM Collaborate Pro. Pero si dentro del ecosistema yo soy revisor, yo recepciono documentos, los apruebo, los reviso, comento, probablemente el módulo que yo necesite es Autodesk Docs. Independientemente de si estoy en diseño, si estoy en construcción o si estoy en operación,
todos necesitan de Autodesk Docs como base y según, digamos, va avanzando el proyecto o se van incorporando diferentes integrantes, se va agregando esos módulos específicos para la siguiente etapa. Ahora le dejo la presentación a Mauricio, que nos va a ampliar un poquito más los temas de Autodesk Docs. Mau, ¿estás por ahí? Mauricio. Por ahora no está compartiendo pantalla, no sé si... ahora sí. Ahí estamos viendo tu pantalla, Mauricio. Excelente, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Excelente. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. Sí, una de las cosas que queremos platicar, aparte de mostrarles la herramienta, es un poquito también mostrarles algunos proyectos, aunque algunos de ellos están en la plataforma anterior. Mucha de la experiencia que hemos obtenido en esos proyectos se puede aplicar también a esta nueva plataforma, dado que el proceso es muy similar o prácticamente es el mismo. Entonces, queremos combinar un poquito eso de trabajar con el software y mostrarles algunos proyectos reales que tenemos, incluso yo un par de proyectos reales que tenemos actualmente en proceso, y en esta presentación incluir parte de esa experiencia que hemos tenido en el desarrollo de estos proyectos. Y uno de estos puntos que es bien interesante que ahorita Alexander comentaba es precisamente el tema de los roles y de los compromisos que va teniendo cada uno de los participantes durante un proceso BIM. Y creo que aquí es en donde hay que hacer mucho énfasis en cuanto al proceso de Docs. Una de las cosas muy importantes que hay que mencionar es que BIM 360, tanto Docs como ahora Collaborate, no es la aplicación, no es una aplicación que está pensada para todas las personas o para todos los participantes en un proceso BIM. Como hablamos aquí de control y de gestión de un proyecto, básicamente aquí estarán inmersas o involucradas la gente que tiene esos roles dentro de un proceso BIM, la gestión y el control y la revisión y supervisión de un proyecto cuando pasa de la parte de diseño y luego vamos a la parte de obra y etcétera. En esos procesos hay personas o equipos de trabajo que tienen un rol diferente al desarrollo propiamente de los modelos y la documentación de esto. Entonces, para estas personas que no son técnicas, que no son normalmente las personas que generan el contenido con aplicaciones como Revit o como Civil o como alguna de estas aplicaciones de creación, ellos requieren también participar en el desarrollo del proyecto, beneficiarse de esa información que se está generando para poder hacer su proceso. Es decir, si yo soy, como comentaba ahorita Alexander, una persona que se encarga de coordinar el proyecto y tengo a mi cargo revisar que la información se está generando correctamente por parte de mi equipo, hacer peticiones de cambio, modificaciones, porque esa información después la voy a compartir con otros equipos que puedan estar también involucrados en el proyecto. Mi función es más de revisión, no tanto es de creación. Entonces yo necesito una plataforma en donde yo pueda entrar a ver la información, a poder mirar la información sin necesidad de que yo tenga que ser un técnico que sea especializado en las herramientas de creación, es decir, AutoCAD o Revit o Civil o alguna de ellas. Yo necesito una interfaz muy sencilla donde pueda ver la información del proyecto, pueda hacer mi proceso de validación y de revisión, etcétera. Entonces, para estas personas, es para las que está enfocado principalmente este tipo de plataformas. Entonces, yo quiero mostrarles un par de PDFs en donde se habla un poquito más de esto, que es una de las primeras partes que no se llevan a cabo cuando se empiezan a trabajar con este tipo de plataformas. Es decir, la plataforma, por alguna razón, se tiene la idea que al ser un repositorio donde yo puedo trabajar con las herramientas como Revit y Civil, asimilamos o asumimos que es algo similar o es casi lo mismo que un Dropbox y empezamos a hacer el trabajo parecido a lo de un Dropbox o un Google Drive, etcétera. Y esos procesos, cuando nosotros los heredamos de ese tipo de herramientas para acá, pues lo único que nos lleva es a dos cosas muy sencillas. Una, o a subutilizar la herramienta, o a dos, no sacarle el provecho real o las potencialidades
funcionalidades reales a la herramienta, porque estamos heredando un proceso que no es necesariamente para el que está diseñada la herramienta. Entonces, en esa parte yo hablaba de esos roles que se tienen en un proceso BIM, porque aquí sucede lo mismo. Cuando se va a trabajar un proyecto en estas plataformas, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer es primero identificar a las personas que van a trabajar o que van a estar inmersas en el trabajo, en el desarrollo del proyecto con cada uno de sus roles, es decir, quién va a ser supervisor, quién va a ser coordinador, quién va a ser modelador, quién va a ser supervisión, quién va a ser planeación de obra, etcétera, porque ellos son los que van a interactuar con la información y después, una vez identificados, tenemos que identificar cuál es el proceso que vamos a realizar con la herramienta. Si vamos a hacer un proceso de revisión de plano, ¿cuál sería el flujo de trabajo y en qué momento entrarían estas personas y qué parte del proceso tendrían que desarrollar? Eso es muy importante porque normalmente esto casi no se hace cuando se tiene o se trabaja con este tipo de herramientas. Entonces, hay que definir primero esos roles, hay que definir estos flujos de aprobación y hay que definir cómo es que ellos van interactuando. ¿Para qué? Insisto, para poder sacar un mejor provecho a la herramienta y poder utilizar la herramienta con todas las potencialidades y que todas las personas, como en el proceso BIM se marca, puedan estar inmersas, involucradas en el proceso de diseño con la función que les toca hacer a cada uno de ellos. Estas gráficas que estoy mostrando ahorita en este momento, ustedes pueden descargarlas de Autodesk, de hecho igual en una de esas las ponemos como parte para que puedan descargarlas del material del taller. Y vienen aquí, eso es, Autodesk mismo ya te da esas sugerencias de cómo será el flujo de trabajo. En el caso de Docs, por ejemplo, cuando vas a hacer un proceso o un flujo de trabajo de llevar documentos o de solamente hacer el proceso documental y de revisión del proyecto, hay un proceso, hay un flujo que te permite más o menos o que Autodesk te sugiere que lleves para que esto pueda realizarse de manera correcta. Si vas a hacer un proceso de revisión, también existen estos flujogramas que te permiten llevar este proceso de manera correcta. Entonces, esto está de Autodesk, ustedes lo pueden descargar directamente a Autodesk y les puede ser una herramienta muy útil, porque esto tiene que ser, insisto, primero hay que hacer este análisis y antes de empezar a subir la información a Docs o antes de empezar a generar carpetas y permisos, nosotros tenemos primero que definir bien estos flujos de trabajo para que la gente pueda entrar a la información, pueda trabajar directamente con la información y pueda trabajar de una manera adecuada y mucho más cómoda dentro de la herramienta. Y después de esto, pues en estas mismas gráficas, pues viene todo el proceso que ya se hace a partir de cada uno de estos roles ya establecidos, qué es lo que hace cada una de estas personas. Insisto, esto ya viene mismo de Autodesk, ustedes las pueden descargar estos flujogramas de trabajo y estas guías de trabajo con las que ustedes pueden estarse apoyando. Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con Docs, ahora sí ya me paso a BIM 360 Docs, déjenme pasar para acá Docs, cuando genero un proyecto que ahorita, Alexander, vamos a ver un poquito más a detalle esto, pero yo adelantando un poquito, esta parte de la generación de carpetas, permisos, etcétera, antes de empezar a realizarla, nosotros tenemos que hacer este flujograma. Más adelante vamos a ver un tema de archivos también, porque una de las primeras preguntas que se nos hace es, bueno, ¿cuál es la mejor forma de generar las carpetas o la estructura de carpetas dentro del proyecto para guardar los diferentes documentos? Igual vamos a platicar un poco, pero viene mucho de esto. Si no hay una planeación correcta de lo que se va a hacer dentro de la herramienta, es muy difícil que podamos avanzar o, insisto, podamos explotar la herramienta como se merece, como se debe. Entonces, yo lo dejo aquí ahorita. Alexander va a setear ahora un proyecto. Vamos a empezar a setear un proyecto para que ustedes puedan irlo viendo y podamos ir viendo todo este proceso. Pero es muy importante esta primera parte, que no vayan a dejarla pasar en el sentido de hacer una correcta planeación en cuanto a para lo que vamos a utilizar y quiénes van a participar en el proyecto y con la herramienta. Okay. Gracias, Mau. Bueno, efectivamente, como lo dijo Mau, ustedes deben de tener ya seteado o pensado su forma de trabajar. Dentro de nuestra plataforma Construction Cloud, ya sea que ustedes adquieran BIM Collaborate Pro o adquieran BIM Collaborate o Autodesk Build, todos traen el módulo de Autodesk Docs como base.
ya que Autodesk Docs viene siendo el lugar donde se va a guardar la información o el repositorio, y de acá se obtiene información para los siguientes módulos. Principalmente acá en Autodesk Docs, ustedes crean los proyectos y los configuran. Acá yo puedo crear un proyecto tanto en la versión nueva como Autodesk Construction Cloud, o puedo crear un proyecto inclusive en la versión anterior. Pero de la versión anterior, yo no puedo crear un proyecto en la versión nueva, porque son, digamos, dos cosas diferentes. Acá ustedes pueden crear la cantidad de proyectos que ustedes quieran. No hay límite de proyectos, ni hay límite de información que ustedes quieran subir. La única restricción que les pone Autodesk es si ustedes adquirieron el producto por un año, por ese año ustedes van a tener el acceso a la información. En esta nueva versión, Autodesk trae una nueva opción o un beneficio para ustedes como cliente. Anteriormente, cuando ustedes trabajaban en BIM 360 y tenían que invitar a una empresa que trabajara con ustedes dentro de su proyecto, digamos que Sonda iba a invitar a, no sé, a Autodesk a un proyecto, y Sonda iba a ser el que iba a almacenar la información. Sonda debía de tener en teoría las licencias para invitar a la persona de Autodesk a que colaborara con él. En esta nueva plataforma eso no funciona así. Esto funciona como... Este nuevo licenciamiento se llama BIOS, Bring Your Own Subscription. Básicamente, yo aquí tengo mi lista de miembros. Estoy en administrador de cuentas, en mi pestaña de miembros. Puedo seleccionar, por ejemplo, a esta persona que se llama Adrián, que es, digamos, un cliente de acá. Él no tiene ninguna suscripción asignada. A pesar de que él está acá en mi lista de miembros, yo sé que él no tiene ningún servicio porque me permite asignarle cualquiera de mis licencias. Versus Alejandro Marinelli de Argentina, de Autodesk, yo no tengo la opción de asignarle una licencia porque Alejandro ya tiene su propia licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a desarrollar un proyecto, independientemente si ustedes son el mandante o el dueño del proyecto y van a contratar un proveedor, van a contratar un diseñador o un constructor, eh, para ustedes es importante que se genere toda la documentación en su propio espacio de trabajo, en su propio Autodesk Docs. Ustedes pueden invitar a su diseñador y él puede entrar con sus licencias al proyecto de ustedes. E inclusive el diseñador puede tener también dentro de sus propias licencias un espacio de trabajo donde él va a desarrollar el proyecto y a ustedes subirle la información. Acá en esta pestaña de plantillas, lo que ustedes pueden hacer es crear algunas plantillas de los tipos de proyectos que ustedes desarrollan. Si son proyectos de diseño, si son proyectos de construcción, ya podrían dejar, digamos, preestablecido los tipos de carpetas que ustedes utilizan, que es lo que mencionaba Mauricio. Y acá está la configuración de la cuenta. Aquí lo único que ustedes van a ver es el nombre de la cuenta, que en el momento que ustedes quieran se lo pueden cambiar. En mi caso yo le puse Autodesk Construction Cloud Costa Rica para diferenciarla de la versión anterior, que era BIM 360. Y acá les aparece un ID único. Este ID es como su número de cédula. Básicamente, cuando ustedes quieren agregarle más módulos a su cuenta de Autodesk Construction Cloud, a su comercial le tienen que pasar este ID para que le agregue los módulos que ustedes quieren. Por ejemplo, podrían iniciar a obtener estas licencias de Autodesk Construction Cloud en Autodesk Docs por la AS Collection, y a esa ustedes les quieren agregar las de diseño, lo pueden hacer, o pueden comprar las de diseño por aparte y las pueden, digamos, como invitar a colaborar en el mismo proyecto. Cualquiera de las dos formas es mejor. En lo personal, yo prefiero agregarles la licencia porque pueden obtener un mayor control de la información. Esto de acá es el administrador de BIM 360, digamos, son las versiones anteriores que podían observar. Acá ustedes configuran
Básicamente las funciones pueden crear nuevos roles. Por ejemplo, si su empresa tiene un rol que se llame, no sé, ingeniero de proyectos 1 o residente tipo 1, tipo 2, tipo 3, los van agregando acá. Acá van creando las empresas con las que ustedes trabajan. Y aquí tienen el análisis básicamente de lo que era la plataforma anterior. Si ustedes se fijan, aquí me dice como un resumen de cuántos proyectos estoy teniendo, cuántos meses me faltan para que venza la licencia. Y estos son la cantidad de asientos que yo tengo para trabajar en la plataforma vieja, que era BIM 360. En mi caso, yo voy a crear un proyecto nuevo en la plataforma nueva, Autodesk Construction Cloud. ¿Cómo hago eso? Simplemente me voy a mi administrador de cuenta, me voy a el botón azul que dice crear proyecto y aquí empiezo a agregar la información. Por ejemplo, le voy a poner hands-on parte 1. Aquí me dice, por ejemplo, qué número de proyectos estoy desarrollando. Esto puede ser un número de proyectos que tengo por año o lo que ustedes quieran ponerle. No es obligatorio llenar esta información. La que sí es obligatoria es la que tiene este asterisco en rojo. La plataforma me va a permitir a mí filtrar los tipos de proyectos que yo esté desarrollando. Por ejemplo, ya están algunas características seteadas, por ejemplo, centro médico, consulta médica, centro de cirugía ambulatoria. Yo sé que casi al final tengo proyectos de ejemplo. Entonces voy a crear un proyecto de demostración, pero ustedes ya tienen como una lista, si son carreteras, puentes, edificios de vivienda, escuelas, lo pueden ir seteando ahí. Luego que yo ya tengo ingresada esa parte y yo no quiero crear como mi estructura de carpetas una por una, sino que ya la creé una vez y quiero mandarla a llamar, puedo mandar a llamar esa plantilla. En este caso no lo voy a hacer porque no tengo esta plantilla no tiene ninguna estructura de carpetas predefinida. Luego aquí me pide la dirección. Podría poner San José, Costa Rica. Pero no le voy a poner dirección por el momento. Sí le voy a poner una fecha de inicio que iniciamos hoy y sí le voy a poner una fecha de finalización que sería el jueves. Y acá el tipo de moneda que vamos a utilizar que va a ser dólares. No le pongo todavía la dirección porque quiero mostrarles a ustedes qué pasa cuando ustedes no le agregan esa información. La zona horaria de este proyecto me la reconoce y una vez ya me active el proyecto, me dice que invite miembros y automáticamente me manda al módulo de administrador de proyectos. Y hay una gran diferencia entre el administrador de proyectos y el administrador de cuenta, que era lo que hablábamos. Depende del rol que tiene cada uno de ustedes, hay una función específica que deben desarrollar dentro de Autodesk Construction Cloud. Por ejemplo, no sé dentro de sus países cómo lo llamen, pero normalmente hay un rol que se llama gestor BIM. Este gestor BIM es el que configura la plataforma y puede ser alguien de TI, restringe ciertos tipos de información que pueden desarrollarse dentro del proyecto y le asigna el proyecto a un BIM manager o se lo asigna a un gerente de proyectos para que vaya viendo el avance que va teniendo. Este gestor BIM o la persona que administra la cuenta puede crear proyectos, puede agregar empresas, puede agregar miembros al directorio de proyectos y puede ver toda la información que esté dentro de la cuenta. Versus el administrador de proyectos no tiene la posibilidad de crear proyectos. Entonces, desde ahí ustedes ya van teniendo como una diferencia entre quién va a ver qué y quién va a administrar qué. En este caso, a mí me dice que Alexander de Sonda, como yo soy el administrador de cuenta,
me ingresa, solo me pregunta a qué empresa le voy a trabajar en este proyecto, le voy a poner que a Sonda. ¿Qué función voy a tener? Me voy a poner BIM Manager para que estas funciones aparezcan acá. Dentro del administrador de cuenta, en el administrador de BIM 360 hay un botón que decía funciones. Ustedes pueden crear cualquier función y les va a aparecer acá. En este caso me voy a poner BIM Manager y aquí me dice qué nivel de acceso voy a tener yo. Como miembro del proyecto o como administrador del proyecto. Cada vez que yo hago algún cambio, aparece aquí que se hizo una modificación. En esta cuenta yo tengo acceso a todos los módulos que tiene Autodesk Construction Cloud. Por el momento solo vamos a activar Autodesk Docs para que ustedes vean cómo se ve. Aquí me dice que ya activé Docs y yo voy a invitar ahora a una persona. Para invitar a alguien tengo que darle clic acá y voy a poner el nombre de Mauricio. Mauricio ya lo tengo seteado en mi libreta de directorio. Solo pongo las iniciales de su correo, me aparece, me pregunta a qué empresa va a pertenecer, le voy a poner Autodesk y cuál va a ser su función, BIM Manager. Y aquí me pregunta lo mismo, ¿va a ser miembro o va a ser administrador del proyecto? En este caso lo voy a poner como administrador del proyecto, digamos, un rol inferior al mío, no tiene acceso a mi cuenta, pero él va a tener acceso directamente a este proyecto que acabamos de crear, Hands-on parte 1. Lo invito, a Mauricio le va a llegar un correo de que lo acabo de invitar a este proyecto y quiero que noten algo. Aquí aparece mi número de teléfono, pero el de Mauricio no. Si ustedes quieren que les aparezca acá su número de teléfono dentro de su perfil de Autodesk, deben agregar esta información. Inclusive si quieren que aparezca su foto, cambiar su nombre, Autodesk tiene un perfil para cada usuario, que es donde le asignan a ustedes sus licencias y ahí pueden editar esa información y esa información la lee y aparece acá. Vamos, te devuelvo la pantalla para que mostres básicamente lo de las carpetas. Ok, perfecto. Bien. Cuando nosotros trabajamos ya con el Construction Cloud, de primera vez cuando nos logueamos al Construction Cloud nos aparece una pantalla parecida a esta, en donde tenemos la posibilidad de entrar, como comentaba Alexander, a los diferentes proyectos, ya sea a los de Construction Cloud o a los de BIM 360. Y en la lista son perfectamente reconocibles. Aquí están el icono que tiene aquí el mundo, son los que pertenecen a Construction Cloud, y los que tienen la B son los de BIM 360. Entonces yo desde la interfaz de inicio de Construction Cloud puedo entrar a cualquiera de los proyectos, no tendría que estar saltando o abriendo la otra aplicación de BIM 360 si quisiera yo entrar a alguna de ellas. Por ejemplo, aquí me debería de aparecer ya el proyecto donde Alexander me acaba de invitar. Cuando son invitados a un proyecto como lo acaba de hacer Alexander, nos llega un correo de esta naturaleza, en donde nos dice que ya somos parte del proyecto, que estamos invitados, y en el correo viene un link directamente para loguearnos y entrar directamente al proyecto. Entonces, ya sea que nosotros entremos directamente desde ¿cómo se llama? El mail que nos acaba de llegar, o que nosotros desde acá localicemos el proyecto a donde hemos sido invitados y entremos directamente al cloud. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a un proyecto, vamos a ver este tema de las carpetas, que es interesante, y vamos a ver ya un poco la interfaz de trabajo de cloud. Tenemos una interfaz en Construction Cloud muy limpia, ya mucho más organizada y mucho más sencilla y simplificada en cuanto al acceso de tanto de los módulos como del seteo de los módulos que vamos trabajando. Nuevamente, en el tema de estos roles
BIM que veíamos hace un momento y de los roles que están en Construction Cloud, yo tengo en este momento el rol de administrador de proyecto. Es decir, yo puedo generar carpetas, puedo invitar miembros al proyecto, etcétera. Entonces, yo voy a tener una serie aquí de iconos en cada uno de los módulos. Aquí va a pasar el módulo de Docs. A los cuales yo he sido invitado, o el administrador de la cuenta, cuando generó el proyecto, libera en los módulos que vamos a trabajar. Yo ya tengo el acceso como administrador para entrar a esos módulos y poder setear toda la información que se requiere para el proyecto. Entonces, en la sección esta de aquí, donde dice Bill, en este caso, tenemos los módulos y podemos ver los módulos, por ejemplo, de este proyecto que yo acabo de generar, los módulos que están liberados para poder trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar con Docs, entro a Docs directamente y tengo aquí en la parte izquierda ya mis iconos y todas las órdenes, las interfaces y todo para poder hacer el seteo del proyecto. Entonces, en la primera sección que veíamos ahorita con Alexander, el tema de agregar miembros, de poder agregar miembros al proyecto y poderles ir asignando los roles. Aquí es bien importante una cosa que comentaba ahorita Alexander y quiero yo retomar. Anteriormente en BIM 360, nosotros podíamos desde la interfaz de miembros de un proyecto, si la persona que queríamos invitar tenía ya una cuenta de BIM 360, al momento de agregarla aquí en los miembros, cuando poníamos agregar miembros y poníamos el nombre, si él ya tenía una cuenta de BIM 360, aparecía el miembro y no teníamos que hacer ningún proceso adicional. Si no aparecía, es decir, si no tenía una cuenta de BIM 360, teníamos que irnos a todo el seteo de la cuenta, agregarlo al directorio de miembros y al directorio de empresas para que pudiéramos después ponerlo aquí. Ahora no es necesario. No es necesario que lo tengan. Desde aquí directamente podemos hacer la invitación a las personas, tengan o no una cuenta de BIM 360. Entonces, por ejemplo, en este proyecto ahora yo quiero invitar a una serie de personas que tengo aquí sus correos electrónicos. Basta con que yo ponga aquí nada más su correo electrónico, como vieron que hizo Alexander, le ponga yo una compañía, su rol que va a tener aquí de trabajo, el estatus que va a tener y el rol que va a tener y el programa. Esto lo acabamos de ver ahorita con Alexander. Pero ahora hay un tema bien interesante, ahora al momento de empezar a hacer estos permisos y carpetas que hay que revisar. No solamente nosotros ahora podemos asignar el módulo al que puede accesar Alexander, sino que también podemos, aquí vemos algunas secciones donde podemos darle acceso o no a esta persona en función de los módulos que nosotros le agreguemos. Por ejemplo, a Alexander le doy acceso nada más a Docs. Si le doy acceso a Docs, yo puedo ver aquí también ver los archivos a los que en un momento dado podía darle acceso. En la parte de Bill puedo yo agregarlo o no, en la parte de cosas, es decir, a los módulos que yo necesite y a los submódulos que tenemos por ahí, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bill, en la sección de issues, yo le puedo dar un permiso ya desde aquí diferente a cada uno de los miembros para que entre para el módulo. Es decir, si le voy a dar acceso a Bill, yo aquí le puedo dar, aquí tiene un permiso de visor para el tema de las generaciones de las incidencias. Yo aquí se lo puedo cambiar directamente, el permiso que tiene, o aquí se lo puedo modificar. En cualquiera de estos módulos que yo asigne, ya ahora directamente desde aquí puedo yo indicarle a qué módulo va a entrar y cuál es el nivel de acceso de permiso que va a tener en cada uno de los módulos. Entonces, esto ya desde aquí como administrador, tengo la interfaz más limpia y puedo tener toda la interactividad. Es decir, no necesito andar saltando a cada uno de los módulos, a cada una de las carpetas o de los directorios de carpetas y darles el permiso, sino ya desde aquí lo puedo generar, lo que se hace un proceso mucho más simplificado que el proceso que teníamos anteriormente. Si, por ejemplo, yo quisiera invitarlo y no tengo esa licencia adquirida, en esta sección de no adquirida, aquí va a aparecer un módulo que yo no tenga, que lo puedo dar. Si yo lo doy de alta a un módulo que no tenga adquirido, nos va a aparecer en modo trial y va a trabajar a 30 días y podemos trabajar, ¿vale? Entonces, esta parte se vuelve muy simplificada. Ahora, ya que tenemos los miembros asignados al proyecto, si nosotros vamos acá a la parte de files, donde nosotros vamos a agregar el directorio de carpetas y toda la estructura de carpetas,
hay un cambio muy sustancial en esta parte con respecto a la versión de BIM 360. Nosotros teníamos una sección donde se manejaban exclusivamente los planos del proyecto, íbamos subiendo ahí la parte exclusiva de planos, y otra sección donde se manejaban toda la información que no fuera planos, es decir, modelos, archivos de minutas, PowerPoint, Excel, archivos de complementarios a todo lo que estábamos haciendo en la revisión del proyecto, se hacían en la sección de Project Files, y la organización de carpetas, por lo general, era un poquito diferente o podía ser diferente en una sección u otra, dependiendo nuevamente este proceso que se iba a realizar. Entonces, ahora no, ahora tenemos dos secciones, una que se llama for the field, bueno, en inglés es la parte esta que está for the field, en donde toda la información que yo suba aquí es para que yo pueda manejarla, o para que se la pueda enviar a la gente que va a trabajar en campo, que va a trabajar con un dispositivo móvil. Sí, esto, recuerden que se pueden ver los archivos en dispositivos móviles. En un rato más vamos a ver este tema con el iPad, de ver con un dispositivo móvil la información que se está subiendo. Entonces, aquí tenemos la sección de lo que queremos subir al dispositivo móvil. Y de este lado tenemos ahora ya unificado en un solo directorio la estructura de carpetas que se va a utilizar tanto para documentos como para modelos y para toda la parte de revisión de documentos en este caso. Ahora, una de las primeras preguntas que normalmente nos hacen cuando estamos trabajando con Docs principalmente, o cuando estamos en esta primera sección de la estructura de carpetas en Docs o en cualquiera de los otros módulos, es cuál es la mejor forma de hacer la estructura de las carpetas. Y ahí es un tema que está bien interesante, y nuevamente quisiera yo mostrarles una lámina que es bien interesante, y quisiera yo analizar y que quisiera yo platicar un poco en este sentido. Quiero detener un poquito aquí porque este es uno de los temas que les digo son más interesantes, sobre todo para que el trabajo sea mucho más fluido o no, o para que el trabajo sea más eficiente o no, esta parte de las carpetas. Lo que están viendo ahorita es una estructura de carpetas típica de un proyecto cuando se hace el respaldo, cuando se va guardando la información de un proyecto, ya sea en un Dropbox, en un Google Drive, o en la misma computadora, en un servidor donde vamos poniendo los archivos. Y normalmente la estructura de carpetas es en ese sentido, se va poniendo un proyecto, en ese proyecto se van poniendo los diferentes archivos que se van a poner, después, por ejemplo, en el archivo de los CAD se ponen los archivos que se van a poner, referencias externas, los archivos de las hojas, las vistas, en fin, toda la información que se va a desprender del CAD. De cada una de las hojas después se desprenden todos los planos, y después de todos los planos se van desprendiendo fechas con las diferentes versiones de los planos. En fin, es una estructura muy compleja, pero que nos sirve para poder trabajar. Ojo, muy importante, no digo que esta parte esté mal, esto es lo que se utiliza actualmente, y ese es el proceso tradicional que se utiliza en un proyecto de una organización de proyectos tradicional. Pero es muy importante esta parte. Esto es para un proceso de backup de la información. Es decir, como nosotros estamos trabajando mucha información en un proyecto, esa información es tanta y es tan diversa que necesitamos organizarla y tenerla perfectamente organizada para poder encontrar la información en sus diferentes etapas del proyecto y en sus diferentes versiones. Pero esto, tratándolo de llevar a un BIM 360 de Docs o a un BIM 360, a un Construction Cloud, lo va a volver muy ineficiente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el trabajo que hacemos es diferente, y por eso es bien importante esto, para no tratar de confundir esta parte. Esta estructura es correcta, pero para un tema de organización y de respaldo de la información. Lo que nosotros hacemos en un BIM 360 Docs y en un BIM 360 en Construction Cloud es la revisión activa del proyecto. Es decir, estamos revisando la información que se está generando del proyecto. Y si bien es cierto que tenemos que hacer revisiones de versiones anteriores para hacer comparativas de cómo va avanzando, si hay cambios o modificaciones, no es la idea principal de tener un lugar en donde vamos también a almacenar la información. Para eso está el Google Drive, el Dropbox, etcétera.
Ojo, también tenemos aquí espacio ilimitado y eso nos podría dar el mismo proceso, pero recuerden, el proceso es diferente. Yo a lo que voy es que el proceso es diferente en uno y otro. Aquí tenemos que tener la información de primera mano, muy simplificada la información. Los actores que van a participar requieren que la información sea muy simplificada y la puedan encontrar rápidamente. Una de las peticiones que normalmente nos hacen cuando empezamos en esto es que la gente que va a entrar necesita encontrar rápidamente la información, necesita interactuar rápidamente con la información, tenerla a la mano y no pasar por un proceso de buscar la información que sea complejo, ya sea en carpetas o en interfaces. Entonces, la idea de la organización de carpetas aquí en Docs tiene que ir en ese sentido. Tiene que ser una organización muy simplificada y tiene que ser una organización en donde la información esté a la mano y muy rápida. Por ejemplo, yo aquí tengo una estructura de un ejemplo de una estructura de carpetas que podría ser para un proyecto arquitectónico. Por ejemplo, aquí tenemos normalmente estas etapas o entregas que se van haciendo de un proyecto, de los documentos conceptuales, de los documentos constructivos, de los documentos para construcción, etcétera, de estos sets que se van entregando. Bueno, pues aquí pueden estar, por ejemplo, los sets directamente y después dentro de cada set podemos tener las diferentes especialidades y cada especialidad tendrá después sus diferentes carpetas donde va a almacenar la información o donde va a poner la información para revisión y para interacción del proyecto, ¿vale? Esto podría ser una estructura de carpetas que podría funcionar, porque recuerden, bajo esa idea de poderlo hacer muy simplificado. O podemos tener otras, por ejemplo, donde tenemos todos los modelos los modelos que se están usando de Revit, y ahí cada una de las especialidades va poniendo sus modelos y posiblemente poder también tener los planos. En fin, esto va a depender mucho del flujo de trabajo que se va a hacer. Déjenme mostrarles un ejemplo de un proyecto que se entregó ya hace tiempo, que lo hicimos con la plataforma anterior, con BIM 360 se entregó, pero tiene un poquito de esto que les digo, de esta organización de carpetas. Este es un proyecto muy grande, son 3 torres de 30 y tantos niveles cada una de esas torres. El proyecto era tan grande que se tuvo que dividir en diferentes edificios para poder entregar la información. Nosotros como modeladores estábamos generando el modelo a partir de la información que nos daban los diseñadores, en este caso de arquitectura y de estructura. Entonces, como teníamos que entrar en un proceso muy rápido y muy dinámico, nosotros decidimos, por ejemplo, dividir rápidamente la información en los edificios que íbamos a trabajar, y en cada uno de estos edificios teníamos simplemente 2 carpetas, una entrega donde hacíamos las puras revisiones, porque como les digo, el proceso era muy dinámico, subíamos planos, nos los revisaban, querían checarlo rápidamente y hacer revisiones, nos palomeaban el plano que estaba correcto, y una vez que se palomeaba el plano, esto pasaba a una entrega donde ellos podían, o nosotros podíamos hacer un empaquetado y mandar liberar esta información a las diferentes ingenierías. Entonces, era un proceso muy simplificado, donde nada más teníamos un proceso de revisión, donde alguien entraba, en este caso los coordinadores, entraban, hacían sus revisiones, teníamos las diferentes versiones de los archivos, que más adelante vamos a ver esto, las versiones y los issues y las marcas de peticiones de cambios, y una vez que esto sea aprobado, fíjense, aquí tenemos en las revisiones, podemos tener todas las versiones para que los ingenieros y los diseñadores puedan entrar y hacer estas comparativas, y cuando esto era liberado, teníamos los planos, los mismos planos, pero ya liberados, y aquí solamente teníamos una versión, es decir, aquí está solamente la versión liberada del plano, aquí no hay versiones. Si alguno de los planos tenía que modificarse, simplemente se quitaba y se volvía a poner el nuevo plano, porque aquí solamente existía una versión. Y en el caso de modelos, porque todo esto está generado en Revit, este proyecto fue generado totalmente en Revit, no hay nada en AutoCAD, teníamos en otra parte los modelos que utilizábamos para la revisión con los equipos de trabajo que estaban generando los modelos en Revit y que tenían que también estar supervisando, que también es un tema que vamos a hablar seguramente en la siguiente sesión, de la parte de la revisión interna que se hace con los modelos, con los equipos internos, y después la revisión con los equipos de trabajo. Pero aquí lo interesante es la estructura de carpetas, que tiene que ser muy simplificada, que tiene que ser rápida, a la mano, y que el proceso tiene que ser muy dinámico. Eso es bien interesante aquí.
porque, insisto, si no, heredar el proceso de trabajo como lo veíamos anteriormente en la lámina anterior, te puede hacer que la información no fluya con esa rapidez que tú necesites, o sea complicada para la gente no técnica que está generando los modelos y los planos, que necesita revisar rápidamente la información, le complique el trabajo por tener una estructura compleja, ¿no? Entonces, aquí esta parte la dejo yo aquí para que siga Alexander en esta parte. Esta estructura de carpetas, insisto, habría que hacerla con esa simplificación en función nuevamente de un proceso que se ha revisado de cómo va a ser el trabajo previamente, ¿vale? Paso con Alexander para que continúe con esta parte. Perdón. Gracias, Mauricio. Como pudieron ver, es bastante sencillo administrar un proyecto en nuestra plataforma. Para que ustedes creen una estructura de carpetas es bastante sencillo, simplemente deben de ir acá a estos 3 puntos y decir añadir carpeta y ahí van haciendo ustedes su estructura. Como lo decía Mauricio, no es recomendable que ustedes sigan una estructura de carpetas que probablemente hacen en Dropbox o hacen en Google Drive. En este caso, nosotros tenemos unos flujos de revisión y aprobación dentro de la plataforma que los vamos a configurar. En muchas reuniones que yo he tenido con algunos clientes, nos hemos dado cuenta que desconocen ese beneficio y crean las carpetas, digamos como trabajo en progreso, archivado, etcétera, y desconocen que pueden agregarle un atributo a un archivo y tenerlo en una sola carpeta para no tener esa gran cadena o cascada de subcarpetas. Lo pueden simplificar. En lo personal, a mí me gusta separarlo por etapas porque considero que tiene un beneficio tanto para ustedes como para el DTI. Por lo menos acá en Costa Rica, todas las empresas que son a nivel gobierno, aunque estén en la nube, deben de hacer un respaldo y guardar esa información dentro de sus servidores cada cierto tiempo. Entonces, la manera más sencilla para que ellos puedan respaldar ese proyecto es cuando ustedes lo van creando por etapas. Cuando el proyecto nace, tienen que pasar para la parte de planeamiento o administración. Luego viene la etapa de diseño. Luego viene la etapa de construcción. Y luego pueden tener la etapa de operación. Esto, si fuese el caso, que ustedes son los administradores del proyecto que van a subcontratar diseño y construcción. Voy a abrir otro proyecto para que ya más o menos vean cómo queda. Acá. Yo ya tengo una estructura de carpetas creada para cuando creo un proyecto, mando a llamar esta estructura de carpetas, puede ser un ejemplo. Y acá tengo todas las subcarpetas que les decía. Puedo tener los documentos públicos, presupuesto en la etapa de diseño, anteproyecto, proyecto ejecutivo, modelo de coordinación, planos de construcción. En proyecto ejecutivo tengo todas sus subcarpetas y como ven, solo tengo una carpeta de arquitectura, estructura y electricidad. Y aquí lo que yo voy a ir cambiando es el estado en el que está cada archivo. No voy cambiando la carpeta porque se vuelve complicado, inclusive cuando ustedes tienen una carpeta que se llama, no sé, Work in Progress. Y ahí tienen arquitectura, después dicen archivado y vuelven a crear otra carpeta que se llama arquitectura. Para ustedes se vuelve complicado darse cuenta qué carpeta de arquitectura tiene qué persona, porque si a mí me invitan a un proyecto y me dan, no sé, en una subcarpeta de archivo de proyecto, la carpeta arquitectura a mí no me aparecía antes la raíz de donde venía esa carpeta que me dieron acceso. Ahora sí, ¿qué hago yo?
para poder controlar a qué acceso tiene una persona, le pongo un número. Sé que la carpeta número 2 hace referencia al diseño y todo lo que viene en cascada comienza con 2. Porque puedo tener en la parte de construcción igual otra carpeta que diga diseño y arquitectura, donde van desarrollando los planos o el modelo as-built y necesito ir controlando cuáles han sido esos cambios. Entonces sé que cuando está en la carpeta 3 hace referencia a la construcción y a eso. Eso es como una forma de trabajar mía. Si ustedes la quieren adoptar, bienvenido. Si no, pueden ver cuál es la que se le hace mayor beneficio a ustedes. Para descargar información es bastante sencillo. Yo puedo ir a la raíz, puedo seleccionar una carpeta y decirle que quiero descargar esa información. Cuando yo la descargo, esto se guarda en RAR, se guarda en un formato RAR y me guarda todas las carpetas y subcarpetas que esto tiene. Luego acá, yo como, digamos, gestor BIM, en teoría yo debería de configurarle a Mauricio cuáles son los flujos de trabajo que él va a tener. Por ejemplo, aquí está la parte de revisiones y estas revisiones deben de tener un flujo. Para crear ese flujo, me voy a configuración y aquí me dice crear flujo de trabajo. Y aquí hay una automatización que ustedes podrían desarrollar. Por ejemplo, en mi carpeta, no sé, de diseño, voy a poner una nueva carpeta que diga, no sé, 2.1 archivos aprobados, qué sé yo. Le voy a decir que cualquier archivo que sometan a aprobación en la etapa de diseño se vaya a esta carpeta automáticamente. Entonces, para eso me voy a revisiones, me voy a configuración y creo un flujo de trabajo. Acá me dice Alexander, ¿querés crear un flujo de un paso hasta 6 pasos o lo puedo hacer por grupos de 4 pasos? ¿Qué quiere decir esto? Que yo como Alexander voy a someter un archivo a revisión y me lo tiene que aprobar Mauricio, sería un paso, pero si en este caso yo quiero que lo revise Mauricio, pero que me lo apruebe Juan Pablo, tiene que ser de 2 pasos. Y lleva como una secuencia. Si Mauricio no lo aprueba, ese flujo se detiene y no le llega a Juan Pablo. Entonces, depende de la necesidad que ustedes tienen, pueden crear ese flujo de trabajo, ya sea hasta 6 personas o por grupo. En este caso lo voy a dejar de un paso que sea Mauricio. Y aquí le pongo un nombre. Por ejemplo, esto puede ser revisión Big Manager, puede ser revisión de diseño, revisión de modelador, arquitecto. Y lo pueden setear para que haya una persona que inicie esta revisión y otra persona que lo apruebe. En este caso le voy a poner Big Manager. Voy a poner acá solo Big Manager. Me pregunta quién va a ser el iniciador. Le voy a decir que yo. Y quién va a ser la persona que me lo va a aprobar. En este caso va a ser Mauricio y acá tengo la opción de definir qué días tiene Mauricio para contestarme esta revisión. Le voy a poner un día y aquí selecciono a Mauricio. Cuando ustedes están seteando quién va a ser el iniciador o algo, lo pueden hacer por rol o por función, que no importa quién va a ser la persona, si va a cambiar o si va a ser por empresa, ustedes lo pueden dejar que todos los Big Manager del proyecto puedan iniciar esta revisión. En este caso yo lo dejé, solo Alexander lo puede hacer. Y la revisión también puede ser por rol. Todos los que sean, digamos, gestores de documentos o que pertenezcan a la empresa Sonda o Autodesk son los que lo van a aprobar. Pero para este ejemplo voy a dejar a Mauricio específicamente. Luego acá me pregunta cómo quiero que se vea cuando el documento ha sido aprobado. Lo voy a dejar tal cual en el icono verde. Cuando fue rechazado, el icono rojo. Y cuando fue aprobado, pero con comentarios, el icono gris. Luego, aquí me consulta qué quiero hacer con ese documento cuando sea aprobado.
como lo mostró Mauricio, de que él en un espacio de trabajo tenía los planos PDF, ustedes podrían automatizar ese proceso de una revisión y una vez que fue corregido se vaya a una carpeta específica. Y esa carpeta específica, si ustedes quieren, se la pueden dar, por ejemplo, al contratista o no sé, a un subcontratista. Eso es para que ustedes no lo tengan que hacer manual cada vez que un documento se aprueba. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Es que vi que Sí, Alex. pusieron una foto como que no tenía internet yo. Ya, gracias. Vale. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a la plataforma que cuando un documento ha sido aprobado, quieren que se copie en una carpeta específica. Para eso yo me voy a ir a archivos de proyecto, a la carpeta número 2, a la carpeta 2.1. Y le doy clic acá, donde dice permitir que el iniciador cambie la ubicación de copia. Con solo que haga eso, cada vez que yo someta un archivo a revisión como Bin Manager, se va a copiar en esta carpeta automáticamente. Una vez que ya lo tengo predefinido, lo puedo guardar. Otra cosa que yo debería de hacer como gestor BIM es tener claro cuáles son todas las revisiones, cuáles son los flujos de trabajo que van a tener, quién va a ser el que va a tener acceso a incidencias, a crearlas, a modificarlas. Y eso lo puede hacer tanto el administrador de cuenta como el administrador del proyecto. O sea, lo puede hacer Mauricio y lo puedo hacer yo. En este caso, donde dice Issues, yo me puedo ir acá a Configuración y aquí me dice qué tipo de issues voy a ver. Ustedes como empresa pueden crear todos los issues que son asociados específicamente a su empresa. Por ejemplo, si son de oil and gas, pueden crear, no sé, los tipos de issues que sean, no sé, trabajo en riesgo, trabajo en caliente, en altura, espacios confinados. Pero si parte de su trabajo es minería, son otros tipos de issues. La plataforma de Autodesk Construction Cloud y BIM 360 realmente es muy versátil. De algunos clientes yo he escuchado que dicen que nuestra plataforma es tiesa, pero realmente no, lo dicen por desconocimiento del producto, porque ustedes lo pueden configurar exactamente lo que ustedes necesitan. Entonces, todo eso lo tiene que hacer o el administrador de cuenta o el administrador de proyecto. Luego acá en campos personalizados, ustedes pueden crear, no sé, voy a poner taller hands-on. Aquí me dice qué tipo de campo personalizado quiero que aparezca. Esto es cuando estoy creando una incidencia y quiero que se hable de un tema específico. Yo puedo ponerle una lista desplegable, un número, un párrafo, un texto. Lo voy a dejar como texto. Y le voy a poner ejemplo. Ya le voy a dar a crear. Cada vez que creen una incidencia va a aparecer esto que dice taller hands-on y que lo van a poder editar como con un texto. Estos son los niveles de permisos que tiene cada uno de los roles. Por ejemplo, el capataz de una empresa que le estoy dando acceso a que pueda crear una incidencia, pero si yo quiero que el capataz tenga mayor acceso, lo voy definiendo acá y esto lo pueden ir definiendo por roles. Por eso es muy importante que ustedes desde que ingresan a una persona sepan qué rol va a ejercer dentro del proyecto, porque ustedes lo pueden automatizar todo y no tienen que darle acceso a cada una de las personas de manera individual, sino que lo pueden hacer por rol y es más sencillo. Y acá están como las causas principales que pueden tener dentro de una incidencia. Por ejemplo, en diseño puede ser un código. No sé si alguien tiene abierto el micrófono y lo cierra, por favor. Tienen una documentación en conflicto o una documentación incompleta. Ustedes pueden activar este tipo de incidencias que aparezcan o la pueden dejar inactiva si para ustedes no le funciona, o pueden crear su propio conjunto de causas principales.
Es diferente una causa principal a los tipos, aunque se parece, son totalmente diferentes. Cada incidencia que ustedes crean se puede filtrar y a ustedes les va a ahorrar tiempo. Por ejemplo, si yo soy el Big Manager y quiero darme cuenta en qué etapas estamos atrasados en un proyecto y cuáles son las causas que me están atrasando, nosotros tenemos un módulo que se llama Insight, donde puedo ver ese resumen, pero lo vamos a ver más adelante. Nosotros, para que ya más o menos vayan teniendo una idea, hicimos como una reunión dentro de Build, también la pueden hacer dentro de Design, y acá nosotros vamos abriendo y cerrando las cosas que nos deberían de tocar en la presentación. Entonces, yo acá tengo que enseñarles cómo se hace ese flujo de aprobación. Voy a subir un archivo a esta carpeta y lo voy a someter a aprobación y se lo voy a enviar a Mauricio. Para que puedan visualizar la potencia que tiene Autodesk Construction Cloud, lo voy a crear en, no sé, en Word. Y quiero que vean que esto lo voy a guardar directamente desde Word hacia la nube. A esto le voy a poner ejemplo. Voy a decir archivo, guardar como, examinar. Y acá yo tengo una aplicación que se llama Autodesk Desktop Connector. Yo tengo la versión anterior. Ya hay una versión nueva que salió el 21 de abril, creo. Y acá les aparece Autodesk Construction Cloud. Entonces, ¿qué hago? Selecciono que quiero hacerlo con BIM 360. Busco la cuenta a la que tengo asociado ese proyecto, en mi cuenta Autodesk Construction Cloud Costa Rica. Y me voy a... Este proyecto se llamaba Hands-on parte 1. Ya, no me aparece. Para eso me devuelvo, vuelvo a entrar a Autodesk Construction Cloud y aquí me aparece. Cuando ustedes hacen algo nuevo en la plataforma y no les carga los cambios que tienen, simplemente se salen y vuelven a entrar y él reconoce el nuevo cambio que han hecho en la plataforma. Entro a Hands-on parte 1, me voy a Project File, me voy a mi carpeta de diseño y lo voy a guardar en esta carpeta. Le voy a poner ejemplo, no sé, submittal. Le doy guardar. Esto lo puedo hacer con cualquier software. Inclusive lo podría hacer con una herramienta que se llama Visage. Que no pertenece a Autodesk y no tiene ningún convenio con Autodesk. Pero cualquier documento que yo cree acá, lo puedo guardar directamente en la nube a través de Autodesk Desktop Connector. Si le doy archivo, le doy guardar como, le digo que lo quiero guardar en mi equipo, lo doy guardar. Si se fijan, acá tengo BIM 360 y puedo hacer lo mismo. Esto viene siendo Autodesk Docs. El beneficio que tienen con Autodesk Docs de guardar cualquier información a través de su computadora y no es necesario que estén guardando en su máquina y estén consumiendo espacio de su computadora. Autodesk Docs, según los servicios, perdón, Desktop Connector, según los servicios que ustedes tienen de Autodesk, les va a reconocer si tienen colecciones este botón de Drive y si tienen acceso a la nube, Autodesk Docs o BIM 360 les va a aparecer acá. Estos son los dos servicios que ustedes tienen de Autodesk actualmente disponibles
para que puedan guardar toda esa información y no estén, básicamente como yo, con poco espacio en el disco duro. En lo personal, ya todas las cosas que yo hago con clientes o con Sonda o parte de mi trabajo, lo guardo en la nube. Y me da la posibilidad de trabajar en Sonda, con la computadora de Sonda, e ir a mi casa y conectarme con mi usuario y tener acceso a toda la información que estaba haciendo en otra computadora, con la computadora que tengo en mi casa. Puede ser un beneficio para ustedes. Ahora que ya me aparece el ejemplo 2, que era lo que estaba desarrollando, si se fijan, queda con hora, fecha y el versionamiento. Puedo seleccionar este archivo, darle clic a los 3 puntos y decir que lo quiero enviar para una revisión. Y aquí ya me aparece el flujo que acabo de crear, que era Big Manager. Si se fijan, dice copiar archivo en la carpeta de proyectos y me aparece la raíz. Eso es si Mauricio lo aprueba. Entonces lo voy a someter a una aprobación. Le puedo poner algún nombre a esta revisión, ejemplo, taller, y le doy enviar. Automáticamente a Mauricio le va a llegar un correo donde le están diciendo que le crearon un proceso de revisión, se llama revisión 1. Esto lo hace automáticamente la plataforma, va llevando el consecutivo de los documentos que ustedes están sometiendo a aprobación. A pesar de que el flujo de trabajo solo está programado para Mauricio, yo puedo notificar a diferentes personas, puedo notificar a Sonda y puedo notificar a Autodesk de que se mandó ese archivo. Ellos no tienen ninguna función como de aprobar o de negar, pero sí pueden darse cuenta que hay un documento que se sometió a aprobación. Acá puedo ponerle un mensaje, por ejemplo, favor revisar. Y si quisiera agregar a otra persona, también lo pueden hacer, a pesar de que Mauricio está asociado a la revisión. Inclusive podría, no sé, poner mi correo personal. Tengo que estar dentro del proyecto, no me invité, perdón. Me tengo que invitar al proyecto como a Alexander con mi correo personal, y una vez ya aparezca en la lista de personas que pueden acceder a este proyecto, me puedo invitar. Entonces, es un plus que tienen si, no sé, le van a entregar algo a un cliente y quieren que se dé cuenta el contratista, lo podrían invitar acá perfectamente ese flujo. Ahora se le devuelvo la pantalla a Mauricio para que muestre básicamente cómo recibió su correo, el flujo de aprobación. Si yo me voy a esta parte que dice revisiones, van a ver que hay una revisión nueva que la tiene que hacer Mauricio y aparece quién es la siguiente persona que lo debe de aprobar. Si aquí estuviera, no sé, Juan Pablo como segunda persona que lo tiene que aprobar, si Mauricio lo aprueba, aquí aparecería la siguiente acción, Juan Pablo. Y aquí van a tener un historial de todos los documentos que se han sometido a aprobación y queda el estado aprobado o rechazado. Y van llevando el consecutivo. Mau, te devuelvo la pantalla. Sí, gracias, Alexander. A ver, vamos a compartir. Bien, sí, efectivamente ya me llegó aquí el correo. Entonces la incidencia, aquí está, en donde me dicen que hay en el proyecto ejemplo taller, hay un archivo listo para revisión. ¿Quién me lo está enviando? El mensaje o lo que él haya escrito de lo que hay que revisar y el estatus en este momento de la revisión. Obviamente un link directo también si yo quiero entrar, o sea, para ir a buscar todas las carpetas en donde posiblemente esté ese plano o esa parte de la revisión, directamente el link para que yo pueda accesar. Entonces, esto
Si se fijan, tal vez no es automático. En el momento que le doy clic y lo mando, llega en automático, tardará un par de minutos en lo que llega el correo hacia las personas que se pueden revisar. Revisando ahorita un poco las dudas, si se podía agregar más gente a la revisión, sí, pero vamos a ver ahorita esa parte en lo que son las incidencias, los issues y los markups, en donde sí podemos agregar más personas, pero en un proceso más interactivo o más rápido en cuanto a la revisión. Ahora, regresando a esta parte que es muy interesante, quisiera regresarme un poquito porque también otro de los puntos que normalmente nos preguntan mucho es qué tipos de archivos son los que yo puedo leer en Docs, tanto en MIM 360 como en Construction Cloud, porque se tiene la idea de que solamente son para ver archivos de planos, nada más, generados en AutoCAD o en Revit. Y por eso creo que se vuelve ese tema de que esto es solamente un contenedor de planos en donde yo subo la info y tengo el visor. No, Docs, tanto 360 como Construction Cloud, pueden ver hasta más de 50 formatos de archivos diferentes. Tiene los visores para poderlo ver. Esto es lo que lo hace muy práctico porque yo puedo poner archivos no solamente de Autodesk, sino de otro tipo de archivos y puedo tener los visores y puedo verlos ahí directamente los modelos o la información que se nos esté mandando en otro formato. Por ejemplo, Alexander ahorita subió un modelo, un plano, perdón, una revisión en un archivo de Office. Incluso si yo tengo una cuenta de Office 365, puedo editar directamente ahí el archivo que se me envíe de Office. Entonces, no solamente es el visor de los planos de AutoCAD, sino que yo puedo ver muchos tipos de archivos y puedo estar trabajando con ellos y hacer esta revisión sobre esos modelos. Aquí hay una lista, por ejemplo, en esta gráfica, en esta pantalla, donde vienen los tipos de modelos. Aquí solamente están los modelos, sin hablar de los tipos de archivos de multimedia, o sea, videos, etcétera, y los archivos como los de 365, que se pueden ver directamente en Autodesk Cloud o en 360. Es decir, este tipo de archivos yo los puedo subir de manera nativa en alguna de estas aplicaciones que los generan y puedo ver el modelo directamente ahí, puedo hacer todo este proceso que estamos viendo de revisión y lo que vamos a hacer más adelante, las incidencias y los markup. Entonces, es bien interesante. No es solamente el tema de poder ver los planos, sino que podemos ver diferentes tipos de archivos. En el caso, por ejemplo, de Autodesk, por ejemplo, tenemos aquí los archivos de 3D Max. Yo puedo ver directamente aquí los archivos de 3ds Max. Puedo abrirlos, un archivo que se haya generado en 3D Max, puedo verlo y hacer el mismo proceso. Puedo ver archivos de WG, los archivos generados nativos desde AutoCAD. De hecho, aquí en la gráfica es bien interesante que se pueden ver desde la parte de AutoCAD Architecture, de Plan 3D, de Civil 3D, se pueden visualizar rápidamente desde aquí. Si no necesito, nuevamente, como comentábamos, las herramientas de creación de los archivos. Es decir, aquí simplemente subir el archivo y la herramienta, sin que yo tenga este tipo de archivos, puedo yo visualizarlos directamente desde aquí porque ya contiene los visores para poder ver este tipo de archivos, ¿no? Archivos de Inventor, archivos de Navisworks, obviamente los archivos de Revit, los archivos nativos de Revit se están generando, los archivos de SketchUp, que son aplicaciones distintas, no de Autodesk, pero que se pueden mirar directamente desde aquí. Entonces, es una parte bien interesante porque el flujo de trabajo normalmente no se hace o se quiere hacer solamente con planos DWG en 2 dimensiones o tal vez archivos PDFs. Aquí tenemos este abanico de posibilidades abierto para poder visualizar la información y para poder entrar a estos procesos de revisión. Ahora, voy a regresarme tantito aquí al proyecto que estábamos haciendo para retomar la parte de estos paquetes de revisión, que hay 2 tipos de revisiones. Comentábamos, es bien interesante esto. Hay 2 tipos de revisiones que se van haciendo durante un flujo de trabajo y pensarlo que podemos hacerlo de manera interna. Es decir, si yo voy a utilizar la herramienta para hacerlo solamente con mi equipo de trabajo de mi oficina, yo tengo un proceso mucho más dinámico de revisión. Es decir, tal vez pasar por este flujo de ir a un proceso de revisión y que sea de aprobación, etcétera, tal vez podría ser para poder hacer los paquetes de las entregas.
pero si tengo un proceso abierto, puedo combinar, hacer estas combinaciones de hacer los paquetes de archivos a revisión, tanto internamente como para los equipos externos que están trabajando. Entonces, es bien interesante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, cuando yo tengo una serie ya de planos que quiero, que estoy en proceso de revisión y que quiero que pasen por el proceso de revisión como tal, es decir, no hacerlo dinámico. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de dinámico. Yo puedo empaquetar aquí directamente, por ejemplo, puedo seleccionar este o todos los archivos que yo requiero mandar y desde aquí directamente lo mando a un proceso de revisión. ¿Sí? Aquí lo llevo al proceso de revisión, vienen todos los planos que quiero mandar a revisión, el flujo que veían ahorita que hizo Alexander, ya sea de un paso, 2 pasos, según sea también el trabajo que se va a hacer, porque normalmente aquí hay diferentes escenarios que podemos encontrarnos, ¿no? Ya sea que sea alguien el que empiece la revisión, tal vez el coordinador del proyecto, pero el director de proyectos o el que va a coordinar todo con las demás ingenierías sea el que apruebe los planos. Es decir, hay 2 revisiones, una interna muy rápido que se hace en un paso y la siguiente paso es la aprobación para poder liberar la información. Entonces, dependiendo de cómo se haya configurado ese proceso de revisión. Entonces, mandan a revisión, aquí se puede poner revisión, en mayúsculas, revisión de CD del 25%, por ejemplo, se puede mandar ahí a este proceso de revisión. Se manda y todo el proceso que veíamos con Alexander, ¿no? Incluir a la gente que va a estar trabajando, la gente ya como ya está configurado, quiénes son los que van a ser los iniciadores y quiénes son los que van a hacer las aprobaciones de plano, pues esto ya queda simplificado. Ahora, no solamente hablábamos al principio de la posibilidad de ver esto en dispositivos móviles. Esa interacción ahora entrando en estos temas un poquito más interactivos. ¿Se acuerdan que les decía yo que esta sección yo puedo subir planos aquí directamente y puedo hacer también mandar la información a que sea revisada por diferentes equipos de trabajo, diferentes personas con dispositivos móviles? Eso se puede hacer bien interesante también con la información. Si la información también es simplificada de tal forma que se puede mirar en dispositivos móviles. No necesitamos, es decir, cuando hablamos de modelos de Revit, por ejemplo, inmediatamente pensamos que se va a quedar corto un iPad o un dispositivo Android para mirar esa información, o archivos planos de Revit que son muy complejos en cuanto a cantidad de información que lleva. Y no, la verdad es que esto se simplifica bastante. Sí, hay un proceso también que hay que ir cuidando mucho los documentos que se van enviando, pero eso se puede ver perfectamente en el dispositivo móvil. Yo aquí tengo el iPad conectada, por ejemplo, y para el proceso de revisión de los planos, aquí, déjenme hacer un poquito más grande la pantalla del iPad. Tengo aquí los diferentes proyectos, los que están viendo acá son los proyectos que tenemos. Una de las ventajas que tenemos cuando vamos a hacer las revisiones sobre dispositivos móviles es poder mirar la información directamente en la nube y ahí poder estar haciendo la información, estar conectados directamente en internet y estar mirando la información. Otra de las ventajas es este símbolo que aparece aquí. Es decir, imaginen que yo tengo que ir a la obra, quiero llevarme los planos a la obra o tengo una reunión y donde voy a ver esa reunión con el proyecto, no hay internet y quiero llevarme todo el paquete de planos. Bueno, una de las ventajas es que yo puedo bajar la información al iPad y puedo después subirla. Si hay revisiones o si hay marcas que tengo que hacer, lo puedo hacer directamente. Entonces, por ejemplo, aquí entro a esta misma carpeta que estamos viendo ahorita. Me pide que la sincronice porque va a haber una serie de cambios. Se está sincronizando y vamos a ver si no me sacó el proyecto. Y va a descargar la información y las actualizaciones que tengamos. Bueno, aquí me pide otra vez que sincronice. Vamos a omitirlo tantito. Ahí están. Y acá abajo tengo toda la parte de los planos, los archivos, los formularios, las observaciones, toda esta parte. Entonces, si yo quiero ver los planos directamente desde el iPad, ahí estoy viendo. Estoy en el iPad y estoy viendo los planos que tengo yo de este lado de aquí. Vamos a ver un plano, no sé, este mismo que teníamos. Vamos a verlo desde acá, desde el iPad. Ahí está. Entonces yo estoy en el iPad ahí, puedo navegar en el plano, puedo mirar el plano. Si tuviera un modelo 3D también puedo hacerlo. Si quiero hacer una revisión, una marca de revisión ahí rápidamente lo puedo hacer desde aquí del iPad. Si quiero hacer una incidencia, que ahorita veían que Alexander configuraba estas incidencias rápidamente, desde aquí se pueden hacer. Se ven los tipos de incidencias que se van a trabajar. Por ejemplo, una incidencia de coordinación aquí, la pongo y escribo rápidamente
para que ¿no? Esto, por ejemplo, es una revisar, no sé, rápidamente, dimensiones de alberca, tal vez. De alberca, ahí está. ¿A quién está asignado? Es decir, desde el iPad, toda esta misma interactividad que veíamos hace rato, podemos hacerla también aquí. Entonces, aquí está la fecha de inicio, cuando estoy mandando esto, el día de hoy, cuándo es, 2021, perdón, establecer, cuándo tiene que entregármelo él, por ejemplo, el día 29 de abril, le pongo como fecha establecida para que haga esta revisión, y si tengo que agregar algún archivo, una fotografía, porque digo, a lo mejor estoy en la obra, quiero agregar una foto, o quiero mandar un archivo de alguna especificación que hay que revisar, aquí rápidamente la añado. Esto ya queda aquí guardado en el iPad, y esto ya, cuando yo sincronice nuevamente el iPad, si no tengo internet, me puedo llevar y hacer todas estas revisiones. Cuando ya tengo una conexión a internet, sincronizo esto rápidamente cuando ya tenga la conexión en internet, y entonces, por eso me aparece esta opción de no es actual, porque aún no es sincronizado. Cuando yo sincronice, ya esos cambios van a pasar directamente hacia mi nube, ¿no? Entonces, no solamente es verlo desde aquí y hacer los procesos de revisión, ¿no? Sino que también aquí, vamos a ver, bueno, por aquí andaba los planos, bueno, ahí estaba la carpeta de planos, aquí está. Si me voy al tema de las incidencias que se están marcando, ahí ya deberá de aparecer la incidencia. Aquí está la incidencia que acabo yo de generar directamente en el iPad, ¿no? Entonces, esto se actualiza rápidamente, esto se puede estar interactuando también con los dispositivos móviles de una manera interactiva. Y eso es a lo que me refería ya más un poquito a los temas de revisión interactiva. Es decir, si no hay que hacer un proceso de revisión, si no hay que hacer un proceso que tengo que empaquetar planos para que alguien lo revise y me los apruebe, sino que fue una revisión más dinámica, más rápida de alguna observación que hay que hacerlo, bueno, pues se puede hacer ya sea desde aquí o ya sea desde un dispositivo móvil, y podemos ahí verificarlo, ¿no? Aquí está la incidencia que acabamos de marcar. Aquí le doy un clic y aquí puedo ver la incidencia y todo lo que se marcó desde el iPad, ¿no? Entonces, esto queda muy, muy dinámico en ese sentido. Voy a regresar tantito al proyecto. Vi una pregunta ahorita, quería contestarla, aprovechar ahorita que estoy aquí. En ese sentido, también de las revisiones, que si habíamos usado 2 carpetas acá y cómo habíamos utilizado el tema del versionamiento en este proyecto. El versionamiento nosotros se va haciendo en automático, bueno, no nosotros, el programa lo va haciendo en automático. Cada vez que nosotros salvamos un archivo nuevo y lo salvamos con el mismo nombre, es decir, déjenme abrir tantito por aquí, o sea, estos nombres que vamos poniendo a los planos, al momento de yo subirlos de manera automática, el programa los va a ir guardando todas las versiones de los planos. Eso lo hace el programa en automático. Yo no tengo que hacer un proceso de guardado adicional para que lleve la revisión o las diferentes versiones. Entonces, si yo quiero ver aquí directamente una versión anterior y quiero hacer una comparativa con una versión anterior, aquí lo puedo hacer directamente. Puedo decir al programa, tráeme la primera versión versus la última versión, vamos a compararla. El programa en automático trae de la biblioteca los 2 planos, los pone uno encima del otro y ahí puedo hacer yo la comparativa. Entonces, por eso no necesitamos, y por eso yo comentaba hace un rato, esta manera de llevarlo más interactivo y no hacer una serie de carpetas por cada revisión que se haga o por cada plano que se revise, tengamos que hacer una carpeta con fechas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo y aquí puedo verlo, obviamente, y exploro rápidamente cómo es que fue cambiando el proyecto, ya sea así en colores, viendo superpuesto uno con respecto al otro, o puedo verlo así con una línea en donde se me muestre cómo estaba antes y cómo quedó después el proyecto, ¿no? Si quiero prender también ahí en colores para ir viendo lo que cambió, bueno, pues aquí no dejo de prenderlo, lo quiero prender, pero aquí lo puedo ver. Entonces, este proceso de las comparativas lo hace el programa en automático. No tenemos nosotros que hacer procesos adicionales, simplemente hay que subir las nuevas versiones y esto va a llevarlo. Y así como tenemos esto, también tenemos el historial de las versiones. Siempre que se vayan haciendo estas revisiones, vamos teniendo ahí
todo el proceso y vamos viendo todos los cambios, las peticiones, y sí se tiene también, porque veía ahorita la pregunta, todo un estatus aquí, un seguimiento de todas esas peticiones, quién las hizo, cuándo las hizo, en qué momento las pidió, qué fue lo que solicitó, etcétera, cuál es el estatus de esa petición, si está abierta, si no está abierta, si fue contestada o no fue contestada, etcétera. Y tenemos obviamente aquí un reporte completo que podemos sacar, es decir, si no lo quiero ver en planos, quiero ver todas las incidencias del proyecto, aquí las puedo ver y puedo generar un reporte en PDF o en X o para Excel. Déjenme mostrarles aquí un reporte, por aquí tenía un reporte para mostrárselos. Podemos mostrar un reporte en PDF con las imágenes directamente de los proyectos. Estaba la imagen de la incidencia que se pidió, cuál fue todo el proceso que se pidió, o sea, qué es lo que se está pidiendo, quién lo está pidiendo, etcétera. Entonces, llevar un reporte ya impreso y esto entregárselo a los diferentes equipos que están trabajando dentro del proyecto, ¿no? Entonces, toda esta interactividad, como les digo, es bien interesante. Pero nuevamente no se hace por una sola persona. Esto aquí ya tenemos ya una combinación de muchas personas que están haciendo cada quien una parte del proceso y que cada quien está haciendo la parte que le corresponde, y hay una parte también que organiza y que está llevando toda la información hacia todos los equipos, ¿no? Entonces, quería regresarme tantito a esto, contestando esas dos preguntas que había. Yo paso ahorita la parte a Alexander para continuar y ver sobre todo este tema de los dispositivos móviles, que sí es posible ver los modelos en dispositivos móviles sin ningún problema, ¿no? Perfecto, Mau. Te quito la pantalla. Sí. Ya. Por ahí una pregunta que hacía la consulta, que qué pasaba con la revisión. Yo voy a hacer el ejemplo de aprobar y de negar este mismo archivo. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y lo voy a pegar en su raíz. A ver, lo voy a pegar en archivo aprobado. Copiar en administración, y de administración le voy a cambiar el nombre y lo voy a pegar ahí mismo. Ejemplo 2. Y lo voy a pasar a diseño. No lo pude copiar en la misma carpeta, por lo que mencionó primeramente Mauricio, como tiene el mismo nombre, me crearía un versionamiento y no me va a dejar copiarlo. Pero en este caso, lo que necesito es someterlo a aprobación. Lo voy a enviar para una revisión a la que ya sabíamos que se llama Big Manager. Esta va a ser rechazado. Poner enviar. Así se va a llamar y voy a dar enviar. Acá en revisiones, como yo soy el administrador de cuenta, digamos que yo soy el amo y señor de todo lo que pasa acá, yo puedo, aunque esto no esté enviado a mí, yo puedo tomar posesión de este archivo. Y como ven, esto dice que está para Mauricio. Yo puedo iniciar la revisión y aquí me dice que esta revisión está para otra persona. Yo le voy a decir que sí, que yo la quiero reiniciar, que yo la quiero tomar. Y aquí decido si este archivo fue aprobado o rechazado. Lo que tendría que hacer en este caso es tocar este archivo, ver qué es lo que tiene y decidir si lo apruebo o no lo apruebo. En este caso lo voy a poner como aprobado. Si le quisiera poner un comentario, lo puedo agregar acá, donde dice añadir, pero en este caso lo voy a dejar así por falta de tiempo. Y le doy enviar para revisión y le doy enviar. Ahí este archivo fue aprobado. En el otro ejemplo, que es archivo número 2, revisiones. Ya. En este, digamos que este va a ser el que voy a rechazar. Le voy a decir que quiero iniciar la revisión. Y acá, si aquí hubiera una cadena de personas que lo tienen que aprobar, si uno de ellos no lo aprueba, esa cadena se detiene, porque vi que preguntaban si esto se devolvía. A la persona que sometió el archivo a revisión le aparece que fue rechazado
y le aparece un comentario por el que fue rechazado. Por ejemplo, le digo que voy a enviar para revisión y aquí escribo rechazado por falta de información. Ya. Aquí va quedando un historial de lo que va pasando en este archivo. Aparece que Alexander lo inició, que otra persona debería de aparecer que lo revisó y que lo negó. Entonces ustedes van a tener acá la trazabilidad de todo lo que están enviando a revisión. Otra cosa que nosotros le queríamos mostrar es la configuración de accesos de permiso a una carpeta. Cuando ustedes tienen a diferentes personas que invitan como usuarios, por ejemplo, en esta carpeta que dice archivos aprobados, me va a aparecer que se copió automáticamente el primer archivo que sometí a aprobación, que es este, que aparece aprobado. Automáticamente lo hizo la plataforma acá y a esto yo le quiero dar acceso, digamos, a un contratista. Primero debería de estar dentro de la lista de personas que puede acceder a este proyecto. Luego le doy clic a estos 3 puntos, hay una opción que dice permiso y acá yo empiezo a invitar gente que está fuera del proyecto y acá decido cuál va a ser el rol que va a tener esa persona. Ver, cargar y descargar, editar o administrar toda esta carpeta. Entonces, de acá, como les dijimos a un inicio, ustedes tienen que tener definido cuál va a ser el rol de cada uno de ustedes dentro del proyecto. Y yo como gestor BIM o administrador de la cuenta, en conjunto con Mauricio, decidimos cuáles son los niveles de permisos que ustedes van a poder acceder acá. Voy a cerrar esto. Nosotros subimos un dataset de información, pero lo hicimos en otro proyecto que se llama Taller, que es básicamente lo que ya les mostró Mauricio, los tipos de formatos que pueden ver, el versionamiento. Les voy a mostrar el versionamiento en Revit y creo que terminaríamos con eso para que haya tiempo de preguntas y respuestas. Acá tenemos el dataset, acá tenemos los archivos varios y acá tenemos Revit. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando hay... se me dañó el archivo. Cuando ustedes tienen varios archivos como Revit, hay una herramienta que les va a permitir comparar las versiones y les va a mostrar en verde cuando agregaron un elemento dentro del modelo, en rojo cuando lo eliminaron y en anaranjado o amarillo cuando se modificó. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, este elemento que está acá, si lo borraran en el proyecto, en Revit, y yo quiero ver cuáles fueron los cambios que tuvieron, lo puedo comparar y se me hace más fácil identificar cuáles han sido esos cambios. Simplemente me puedo ir a este botón, comparar. Aquí me va a comparar la versión 1 con la versión 1, pero no quiero eso. En realidad quisiera poderlo comparar con esta versión, pero se dañó. A ver si puedo rescatar la versión 2. Cuando aparece que aparece dañado es porque yo subí el archivo y me puse a estar subiendo como información rápido y no le di su espacio para que cargara. Probablemente me cambié de ventana y como que lo cancelé, por eso aparece así. Entonces me voy a ir a otro proyecto mejor. Y Alexander, te comento que en realidad lo que fueron las preguntas ya se han ido respondiendo, las ha ido respondiendo Juan Carlos desde Ya. Perú. Acá, por ejemplo, hay una pregunta, antes de que por ahí muestres
lo que ibas a mostrar, que plantea Camilo Granados que si el gestor BIM consume una licencia necesariamente, o se puede ser administrador de la cuenta sin necesidad de tener licencia. Siempre hay que tener una licencia, pero consume una licencia hasta que lo invitan a un proyecto. Yo puedo estar como administrador, pero si yo entro a un proyecto, consumo una licencia del hub que tiene mi empresa. Es decir, si yo me mantengo, digamos, como en esta carpeta que dice, o en este módulo, administrador de cuenta, no me está consumiendo licencia. Pero si yo entro a este proyecto, me va a decir que yo no estoy invitado, que me tengo que invitar, me invito y ahí empecé a consumir una licencia. ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Por ejemplo, lo que quería mostrarles de cuando se cambia el versionamiento en un archivo y quieren compararlo, yo puedo decirle a él que quiero comparar la versión 4 con la versión 3. Y aquí viene lo de los colores en 3D, que realmente para ustedes es mucho más sencillo. Puedo agarrar un modelo, decirle que me muestre cuáles han sido los cambios, y acá me muestra en rojo cuando se eliminó un elemento, en verde cuando se agregó y en amarillo o anaranjado cuando lo modificaron. Eso lo pueden hacer con cualquier versión. En este caso comparé la versión 3 con la 4. Aquí voy a comparar la versión 4 con la 2. Y como ven, quedó un historial cuando el archivo se elimina, se restaura, se actualiza. La plataforma me permite ver toda esa información. Y aquí no hubo un cambio porque se borró el muro, pero si yo comparo la versión 3 con la versión 4, sí hay cambio. Entonces, es básicamente lo que queremos mostrarles, que la gestión de esto es mucho más sencilla con nuestra plataforma porque tienen varias herramientas que les permiten ver lo que está pasando en el proyecto. Aquí va a aparecer en verde el muro porque entre la versión 2 y la versión 3 se agregó. Mau, entonces te devuelvo la pantalla. Sí, Alexander, ok. Bueno, rápidamente también así, comentar algo que también ahorita veía en las preguntas que sí nos faltaba ahorita revisar, y es el tema de lo que se llaman los transmittal. Mandar la información ya empaquetada para alguien, y si es posible poner a alguien que no esté dentro del proyecto, que no esté o no necesariamente esté dado de alta el proyecto, podamos mandar la información. Sí, la respuesta es sí es posible hacerlo. Desde aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo una serie de planos. Imaginemos que ya pasó el proceso de revisión, que ya tenemos las últimas versiones de los planos y queremos estas versiones empaquetarlas y ya mandarlas, no sé, a las ingenierías para que los que van a hacer el proceso de la parte de planeación de construcción, o los que van a hacer los procesos ya propiamente de obra. Esto ya se empaqueta y se manda un vía zip. Es decir, yo aquí tengo esto. Puedo hacer dos cosas, esto que se llama transmittal, es decir, en un transmittal, aquí yo se lo mando a una persona que esté dentro del proyecto. Por ejemplo, entrega CD del 50%, por ejemplo, esa es mi entrega, a quien se lo voy a mandar de las personas que estén dentro del proyecto. Aquí son sí necesariamente dentro del proyecto las que estén. Un mensaje que yo puedo personalizar y se lo mando. Él va a llegar un correo electrónico y él va a poder entrar a la sección de Transmittal, y aquí en Transmittal va a poder entrar y descargar el set que se acaba de generar con todos los planos. Ya desde aquí, si se selecciona el Transmittal que se acaba de generar, se puede descargar el archivo zip con todos los files. Entonces, esa es una de hacer el Transmittal. Otras opciones que tenemos ahí es compartir
el archivo, hacer un link de compartición para alguien que no está en el proyecto y quiero que vea temporalmente o momentáneamente, ya sea un modelo o un paquete de planos. Yo aquí lo puedo seleccionar, aquí en los 3 puntos que tengo esta opción de Share. El Share, aquí sí yo puedo hacerlo para cualquier persona, basta con que yo le mande un correo electrónico a esta persona, o si lo quiero dejar público, el archivo lo puedo dejar público para que cualquier persona lo vea. Si aquí me cambio el link, yo copio este link que se va a ir aquí y este link yo se lo mando por correo electrónico a las personas que quiero compartir la información y ellos van a tener un site especial o un visor especial donde solamente van a poder ver esa información. Entonces, aquí en esta parte sí es posible poder mandar parte del proyecto o parte de los modelos para personas que no están dentro de el proyecto propiamente dados de alta, ¿no? Entonces, esto se vuelve bien interesante también porque sí podemos incluirlo. Entonces, quiero terminar ya rápidamente esta parte nada más para pasar al tema de preguntas y respuestas con una cosa bien interesante. BIP 360 es una plataforma abierta, tiene una API de programación que me permite generar ahí varios plugins. De hecho, varias empresas se pueden ya conectar y hacer directamente una integración con la plataforma y podemos trabajar con otras aplicaciones directamente desde BIM 360. Ya lo veíamos ahorita ahí con Office, pero yo quiero mostrarles sobre todo una para poder trabajar en un proyecto que por cierto, ya tenemos en activo, que estamos trabajando con esta plataforma que se llama Plannerly, que es una plataforma para planeación, para llevar el control de todo el modelo que se está haciendo. Y Plannerly, por ejemplo, tiene una integración con BIM 360, es decir, todo lo que yo estoy haciendo en Plannerly, déjenme loguearme aquí rápidamente para mostrárselo. Si se fijan, yo aquí puedo loguearme directamente con mi cuenta de 360, también la misma cuenta que yo tengo. Y aquí, por ejemplo, tengo un proyecto que está en este momento activo, que estamos trabajando con Plannerly, en donde pues se ha hecho todo la parte del alcance del modelo, se está haciendo los calendarios de entregas de la información que se está trabajando con los modelos en las diferentes etapas, que es precisamente para lo que me sirve Plannerly, donde ya los equipos están entrando, están haciendo la planificación de entregas de la información del modelo y sobre todo esta parte de la verificación del modelo. Es decir, toda esta parte que ellos están haciendo se puede ligar aquí directamente con BIM 360, o sea, Plannerly me permite rápidamente ponerle aquí la opción y poderme loguear directamente a BIM 360 o a Construction Cloud y ver los modelos directamente de 360 o de Construction Cloud y ligarlos al proceso que estoy llevando con Plannerly. Entonces, esta parte, de la integración con otras aplicaciones es posible, dado que la plataforma es muy abierta y podemos todavía potencializar más el uso de esta aplicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos con esta aplicación que se llama Plannerly, en donde podemos linkear directamente los modelos y estar trabajando interactivamente, ya sea con el proceso de la revisión de modelos y el seguimiento de la información que se está generando en el modelo y versus la parte de la revisión del proyecto que están haciendo los otros equipos, ¿no? Entonces, se vuelve muy interactivo, es una cuestión bien abierta, la parte de Construction Cloud, y podemos trabajarlo directamente ya sea en esta plataforma o en 360 y podemos tener básicamente la misma interactividad. Entonces, yo quiero dejarlo aquí. Creo que incluso nos pasamos un poquito de tiempo. Quisiera dejarlo yo aquí para lo demás, verlo en la siguiente sesión, la parte de design. Y no sé, pasar a un tema de preguntas y respuestas si todavía las hubiera, ¿no? Perfecto, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Alexander. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, abrimos, ahora sí, si quieren, pueden abrir los micrófonos o el micrófono para participar. Las preguntas del chat creo que ya están respondidas, por ahí Juan Carlos estuvo participando, también Alexander.
Por ejemplo, acá llegó una en estos momentos por el chat. Carlos pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa de la nube de Autodesk para compartir y comentar proyectos de mecánica, prototipos digitales y manufactura? En realidad eso había contestado Juan Carlos, la posibilidad de usar Fusion 360 Teams como una opción ideal, pero bueno, si quieren ampliar o agregar algún comentario, Mauricio, Alexander. No, sí sería, bueno, de hecho, Fusion, la parte de Inventor, Fusion, ellos tienen un proceso muy parecido también, conectado con otra herramienta que tienen ahí también para conectarse y ver la información, pero también se puede llevar desde aquí el proceso de revisión de los prototipos, dado que tenemos los visores y tenemos toda esta parte de los versionamientos, pero normalmente sí en la parte mecánica llevan ya algo similar con estas herramientas de Fusion Team y otras que tienen ahí parecidas a esto, ¿no? Y acá amplía un poco la pregunta, Carlos. Específicamente para Inventor, ¿ustedes qué solución imaginan para aplicar? Yo entiendo que perfectamente todo lo que mostraron y que van a mostrar para Revit lo podemos aplicar si estamos pensando como software de modelado el Inventor, pero bueno. Sí, correcto. Fusion también es para, o sea, Fusion 360 es una nube parecida. Es que hay un programa que se llama Fusion que hace los modelos, Claro. pero no, está también el servicio de Fusion 360 que es parecido a esto, ¿no? Es muy similar y donde el proceso se va muy similar a esto que estamos haciendo. Perfecto. Y Eduardo Covarrubias Sánchez pregunta o plantea, para las personas que tenemos servicios de BIM 360, ¿cuándo se hará el cambio a Construction Cloud? Te comento, y bueno, y ustedes amplían, pero en realidad ya estamos en ese cambio. O sea, desde febrero, creo que fue el 9 de febrero, fue como la gran fecha digamos, de presentación oficial de la nueva plataforma que no significa que BIM 360 desaparece ni nada por el estilo, sino que es en realidad, ahora tenemos un paraguas que cubre todas las diferentes plataformas web que tiene Autodesk y con las que trabaja Autodesk bajo un mismo paraguas, bajo una misma plataforma unificada. Pero bueno, no sé, si querés desarrollar, Mauricio. Sí, no sé si se refiere al tema de las licencias, ¿no? Es decir, las licencias anteriores, por ejemplo, de BIM 360 Design, esas se migraron en automático también a la parte de Construction Cloud, la parte de Collaborate Pro. Es decir, si yo tenía una licencia de BIM 360 Design y estaba trabajando con proyectos de BIM 360 Design y me invitan ahora a un proyecto en el cloud, esa misma licencia me sirve para poder trabajar con Construction Cloud, con Collaborate Pro. ¿No? Es decir, una migración en automático de ciertas licencias que ya se pueden estar utilizando. Lo mismo pasó con las suscripciones, ¿no? Las suscripciones una actualización, un update de la actualización del año pasado que ya les incluía la parte de docs en la suscripción, ¿no? Entonces sí, eso se está haciendo en automático y se están migrando en automático ya varias de esas licencias, ¿no? Perfecto. Por acá, Vimas Muñoz comenta que ella trabaja en el área de acuicultura en Chile y hace una mezcla de construcción y manufactura. Y pregunta si es viable y le puede servir la Autodesk Construction Cloud. Sí, totalmente. De hecho, bueno, por ahí teníamos esta presentación que no hemos hecho todavía de precisamente la colaboración con Inventor y Construction Cloud, un proyecto. O sea, aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí donde tenemos la parte que se combina entre los archivos de la parte que está diseñando, la gente que está diseñando la parte de Inventor, la maquinaria como tal, que se está linkeando con la parte de Revit. Y aquí tenemos el modelo ya linkeado, o sea, sí se puede utilizar esta combinación para la parte de proyectos electromecánicos o proyectos de manufactura de equipos combinado con el tema de los programas de Revit, por ejemplo, ¿no? Que es para
la parte de diseño arquitectónico. Sí es posible, y aquí tenemos un ejemplo de esa parte, ¿no? Sí se puede hacer. Sí. Y recordar también que la posibilidad de trabajar colaborativamente ya la tenemos desde Revit, pero también desde AutoCAD Plan 3D y bueno, también desde Civil 3D. Así que prácticamente todos los rubros que generan proyectos permiten el trabajo colaborativo y siempre apoyados en lo que es Docs como ese entorno común de datos básico. Así que, bueno, sí, acá pregunta Patricia si la charla queda grabada, sí, el link, van a poder acceder al link de esta presentación, así como la del jueves, acuérdense, jueves, mismo horario, la segunda parte de esta presentación. Ya estamos llegando a la hora. No sé si quieren hacer algún comentario más para ir cerrando, Mauricio, Alexander. Por mi lado, bueno, agradecimiento a ustedes y, bueno, y poder tener esta participación de alguna manera de moderador de la charla. Gracias a Juan Carlos Guardia, que está por ahí por el chat muy activo, respondiendo todo. Y bueno, por mi lado me despido hasta el jueves y les dejo el micrófono a ustedes, a Mauricio, a Alexander, para que se despidan de todos. Sí, no sé si Alexander todavía esté, creo que Alexander tenía que salir. Bueno, yo nada más me queda darle las gracias por el tiempo, muchísimas gracias. Y pues el jueves continuamos. Había una pregunta ahí si Plan 3D es compatible con Collaborate. Sí, es uno de los temas que vamos a ver en la siguiente charla del jueves, la compatibilidad que hay con este tipo de herramientas, Plan 3D, Civil 3D, dentro de Collaborate Pro. Sí, lo vamos a ver, es parte, y nada, me queda más que muchísimas gracias, dar las gracias por el tiempo y por la atención al taller, ¿no? Muchísimas gracias.